Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estaremos hablando de la familia. Estamos en el tiempo de restauración. La restauración Dios la establece para los últimos tiempos conforme a la profecía. La Biblia es la palabra que nos va orientando conforme a los tiempos que van transcurriendo. Ya estamos en el siglo XXI, un siglo de mucha comunicación a través de la tecnología que todos conocemos. Y bueno, pues Dios ha determinado que para los últimos tiempos vendría la restauración de todas las cosas. Así que estamos en un tiempo de restauración. De otra manera, Dios está volviendo las cosas a lo original. Todo como fue iniciado desde el huerto del Edén, cuando Dios dio comienzo a Adán y a Eva, el primer matrimonio que Dios establece como fundamento de la familia. La familia es la institución establecida por Dios para poblar todo este planeta Tierra. Por eso, bienvenidos a este programa donde estaremos hablando de la familia en estos tiempos proféticos. Estamos en el verano. Hemos hablado del verano profético, tiempo de hablar de Jesucristo, un tiempo espiritual muy importante, donde cada padre de familia, madre de familia, hijo de familia, debe conocer de Jesucristo, el único que puede ayudar a la familia. El apóstol Pedro, cuando dio comienzo Dios a la iglesia hace 21 siglos, habló proféticamente de los últimos tiempos. Y esta fue la palabra dicha por el apóstol Pedro para los tiempos últimos que ya estamos viviendo. Y encontramos esta palabra en el libro de los Hechos. Así que vamos a ir revisando ciertas escrituras porque hoy hablaremos de la familia. Hechos capítulo 3, versículo 19. Allí el apóstol Pedro está hablando de los tiempos del regreso de Jesucristo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Versículo del 20 al 21. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Aquí tenemos una de las grandes señales para los últimos tiempos, la restauración de todas las cosas. Dios es Dios de restauración, por eso se predica el Evangelio para que haya salvación, haya liberación de espíritus malos, haya sanidad, para que todo lo que está torcido se enderezca y caminemos en el camino que Dios ha determinado. La Biblia nos enseña de la importancia de la profecía, así que esta es una profecía importante que todos debemos conocer porque estamos prontos a la venida del Señor Jesucristo. Sí, vemos las palabras que empiezan con re, con re, siempre nos indica de regresar o volver. Y hay tantas palabras que empiezan con re, como reestructura, renovación, y una de ellas pues es la que estamos viendo el día de hoy, es restauración, que en pocas palabras es regresar o volver al estado original donde antes se encontraba la persona. Lo cual quiere decir que si hoy en día tú estás enfermo, entonces restauración sería como empezar como si nunca hubieras tenido esa enfermedad. Y lo mismo se puede ver en el matrimonio, ¿no? Cuando la pareja está separada o está en planes de divorcio, y entonces si quieren una restauración es como volverse a revivir cuando hicieron los votos matrimoniales, ¿no? Cuando se casaron. Es como si nada de lo que pasó hubiera sucedido y regresar al estado original cuando se casaron.
Así es. Por eso estamos en el mejor tiempo para la iglesia cristiana, para estar hablando de Jesucristo. Él vino hace 21 siglos con el propósito de destruir toda obra del enemigo. El enemigo que engañó a Eva, destruyó el matrimonio de Adán y de Eva, y a partir de allí la muerte que entró al planeta Tierra de generación tras generación. Conocemos la historia, el primer fruto del matrimonio, Caín, ya le pertenecía al diablo, dice la Escritura en el Nuevo Testamento, y mató a su hermano. Entró el problema a la tierra. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo, y todo esto ocurrió en la cruz del Calvario. Jesucristo resucitó y dio nacimiento a la iglesia cristiana para que se extendiera la verdad en el mundo entero, que Jesucristo es el único que puede salvar, liberar, sanar, restaurar totalmente a la persona. Por eso predicamos a Jesucristo, y cada año estamos en estos tiempos celebrando la restauración que Dios está haciendo de manera especial a la familia. Estamos en el verano y aquí en La Voz de la Alianza siempre hemos estado hablando de la bendición que Cristo trajo a la familia. El Cordero que murió en la cruz, así está escrito en Éxodo 12. Dios estableció un Cordero en sacrificio por familia. Se estableció la Pascua. Así que para nosotros los cristianos, nuestra Pascua es Cristo Jesús, y ya fue sacrificada esa Pascua en la cruz del Calvario. Hoy estamos recordando, gracias al Espíritu Santo, el hecho establecido desde la cruz del Calvario, y estamos hablando de profecía para el tiempo que nos toca vivir. La profecía que habla de la restauración de todas las cosas. Por eso estamos hablando de la restauración a la familia. Y la Biblia habla en Génesis 1, 28 y 29, cómo fue que Dios estableció la base de la familia, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios es el creador del sexo y estableció el matrimonio con sexo diferenciado para que hayan hijos. Porque dice la profecía en Isaías que este planeta Tierra fue creado para ser habitado. Y solamente puede ser habitado donde hay procreación, donde hay hijos. Y Dios estableció todo ello desde el principio. Podemos leer otro texto que habla de ese principio en Génesis 1, 27 y 28. Allí Dios establece la autoridad en Adán y en Eva para que ellos puedan señorear en este planeta Tierra, aún con la presencia de la serpiente antigua, Satanás el diablo. Dios creó al hombre para poner a la serpiente bajo sus pies. Aquí tenemos el origen del matrimonio, Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí está el establecimiento de la autoridad sobre Adán y Eva, porque había que mantener al enemigo bajo los pies. Dios es Dios de autoridad, la autoridad delegada estableció Dios para el hombre en la tierra, y fue lo que Adán y Eva perdieron. A esto vino Jesucristo, a recuperar lo que el hombre perdió, a recuperar esa autoridad. Lo primero que Jesucristo hizo cuando llamó a sus 12 fue darles autoridad. Y cuando Cristo resucitó de los muertos y dio nacimiento a la iglesia, fue darle la autoridad. Jesucristo dijo: y recibiréis poder
cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Por eso aquí en La Voz de la Alianza hemos enseñado siempre lo que está registrado en las Escrituras que tienen que ver con Jesucristo, la obra de Jesucristo en la cruz y todo lo que en Jesucristo hoy podemos tener en bendición. La Voz de la Alianza pronto cumplirá 30 años ya de estar predicando las buenas nuevas del Evangelio a toda familia. Y es aquí donde quiero hacer énfasis acerca de un ministerio que ha sido de bendición para nosotros en La Voz de la Alianza. Cuando comenzó La Voz de la Alianza Radio, conocimos de otro ministerio que Dios estaba usando poderosamente o comenzaba a usar para bendecir a la familia. Y desde entonces empezamos a trabajar con este ministerio por medio de sus programas. Ellos tenían un programa de entrevistas, de testimonios de vidas cambiadas, cómo el Señor estaba restaurando la familia, el esposo que regresaba al hogar, la mujer también, los hijos que regresaban y cómo venía esa restauración a la familia. Por eso siempre hemos tratado que el pastor representante de este ministerio, que es el pastor Ernesto Pinto, venga con nosotros a bendecirnos en estos tiempos, tiempos del verano, tiempos de la predicación del Evangelio, tiempos de restauración. Y damos la bienvenida en esta ocasión al pastor Ernesto Pinto. ¿Quieres presentarlo? Sí, bueno, él viene del Canadá y tiene un ministerio más de 30 años o no sé cuánto tiene ya, pero Dios lo está usando tremendamente en la radio, ahora en la internet, así que televisión. En la televisión. Es un hombre que ha dado muchas entrevistas, ¿no?, a diferentes personas, ¿no?, donde la gente testifica de lo que Dios hizo en sus vidas. Así que pues él ha escuchado también muchas historias, ¿no?, de muchas personas y damos gracias a Dios que nos los permite tener el día de hoy. Sí, antes de darle la palabra al pastor Ernesto Pinto, tenemos aquí una reseña que habla de su propio ministerio. El ministerio de encuentro, el encuentro que hay con Jesucristo. Y bueno, pues vamos a ver esta reseña que se tiene para conocer acerca de este gran ministerio de la comunicación del Evangelio de Jesucristo que ha bendecido multitudes de familias en países tanto de América como de Europa donde se habla el español. Así que vamos a ver esta reseña y después nos quedamos entrevistando al pastor y consejero familiar Ernesto Pinto. Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. Herraduras, gatos negros, el tarot, baños, las cartas españolas, la lectura de las manos limpias, costumbres paganas que se han convertido en prácticas de nuestra computarizada sociedad. Yo por confusión confundí el cable de la aspiradora con el de la grabadora. Sí. Y conecté y ahí estaban pasando el programa Encuentro. Empezaban a hablar de los adoradores de la muerte. Yo empecé a escuchar con mucha atención. Yo adoraba la muerte y cuando oí lo que estaban hablando ustedes, tuve un gran miedo en mi corazón. No sabía por qué, pero entre más lo escuchaba, más miedo tenía. El programa radial Encuentro es único para el mundo hispano. Encuentro se caracteriza por tratar temas que otros callan, como el abuso doméstico, incesto, adicciones, homosexualidad y otros temas que afectan nuestra comunidad. Ernesto graba las entrevistas en diferentes países que él visita. Sus invitados pueden ser niños de la calle, cantantes famosos o miembros de la familia presidencial del país.
Muchas veces la entrevista llega a ser una sesión de consejería en vivo al aire. No cabe duda que Encuentro nació en el corazón de Dios por la pasión que Él ha puesto en mi corazón por alcanzar a las personas con el Evangelio de Cristo Jesús. Mi pasión es traer esperanza, traer luz al corazón de la gente. Y como consejero me di cuenta que habían diferentes necesidades en nuestra comunidad. Y fue así que comenzamos este pequeño programa llamado Encuentro en nuestra localidad. Con el tiempo fuimos internacionalizando el programa de tal manera que ahora estamos en más de 2,000 emisoras. Creo que la necesidad en nuestra comunidad latinoamericana, tantas madres solteras, tantos hijos abandonados, me llevó a hablar de estos temas tan importantes para nuestra comunidad. Encuentro comenzó a transmitirse en el año 1994 y desde ese momento se ha extendido en todas las Américas y España. Cada semana se reciben llamadas telefónicas, envíos de correo electrónicos y cartas por el correo normal. Cada año, Ernesto comparte en encuentros matrimoniales, retiros para pastores y eventos evangelísticos en varios países. En los últimos años, el volumen de cartas del correo electrónico han subido de radio oyentes y la mayoría de las preguntas vienen de jóvenes. Y así se ha añadido el segmento Pregúntale a Ernesto a la página del web para contestar las preguntas frecuentes. Después de 2 años recibimos este correo electrónico de María Isabel. Ella dice, era famosa por la lectura de las cartas, pero Dios tenía un mejor plan conmigo, el conocer la verdad. Y ese día mi vida cambió. Yo era una adora de la muerte, pero gracias a Dios y a su programa que alcanzó mi vida para Cristo. Solo sabía que tenía que buscar una iglesia, como usted me había dicho, y así empecé a congregarme en una iglesia y fui bautizada. Apenas regresé a México porque pedí a Dios que estuviera lista para compartir su palabra. Me gustaría que usted pasara mi testimonio en la radio para que toda aquella gente que me conoció sea alcanzada por nuestro Señor Jesucristo. Miembros de la familia se perdonan y se reconcilian con Dios. Víctimas del abuso cuentan cómo fueron sanados. Abusadores cuentan de cambios y muchos prisioneros escriben que han encontrado a Dios en la cárcel, en las cuales nos reportan que miles de vidas y hogares han sido transformados. Hay dones muy particulares que Dios establece en sus siervos, en sus siervas. Y Dios estableció un don muy especial para comunicar lo que otras personas han experimentado a un encuentro con Jesucristo. Los medios de comunicación son herramientas fundamentales que Dios ha establecido precisamente para la comunicación de lo que Jesucristo hace en personas y en familias. Y creemos que Dios puso este don tan especial, este ministerio, en el pastor Ernesto Pinto, que ha sido una referencia para muchos de los que trabajamos en el medio de comunicación. En lo personal, a mí me impactó mucho este ministerio porque yo fui llamado de una manera especial a través de un testimonio. Un testimonio fue lo que impactó mi corazón. Y entonces cuando conocí el ministerio del pastor Pinto, donde se daban a conocer muchos testimonios, yo dije, tenemos que también tomar el ejemplo que ellos están haciendo, y fue como la Voz de la Alianza empezó también a dar conocimiento de testimonios de lo que Dios hacía en nuestras ciudades, en esta región del sureste, en México mismo. Así que el pastor Ernesto Pinto ha sido un siervo que Dios ha usado en mucha luz para muchos ministerios,
para muchas personas que están hoy predicando el Evangelio a través de los medios de comunicación. Y hoy tenemos la gran bendición de tenerlo con nosotros en Villahermosa y de manera muy especial aquí en La Voz de la Alianza en televisión. Gracias, amado pastor, por estar nuevamente con nosotros y saber todo lo que Dios ha hecho a través de tu ministerio en muchas otras naciones. Así que bienvenido a La Voz de la Alianza Internacional. Muchas gracias, pastor, y pastor José David también. Es un verdadero privilegio. Han pasado tantos años ya, increíble. Mencionabas 30 años, ¿no? 30 años. Desde la primera vez que el Señor nos trajo para esta tierra bendita de México, Sí. y particularmente aquí en Tabasco. Y quiero felicitarles por ese arduo trabajo que han hecho. No ha sido fácil. Como Pablo le decía a Timoteo, sigue predicando, sigue enseñando. Hablabas de la profecía de los últimos tiempos y hablabas de la restauración en la familia. En términos de la profecía, cuando dice Pablo a Timoteo, predica, te insto a que prediques a tiempo y fuera de tiempo, también le dice, van a venir momentos en los tiempos finales cuando no van a soportar la sana doctrina y se amontonarán a escuchar maestros. Y bueno, cuando comencé el ministerio hace 46 años más o menos, yo pensaba en alguna de estas profecías, ¿cómo será posible, no? Dicho sea de paso, en ese momento era un adolescente, no tenía ni teléfono ni en la casa ni en ningún lugar, o sea, la tecnología era algo tan distante, Sí. y uno pensaba, ¿cómo va a pasar eso? Pero vemos que se han amontonado maestros ahora con las redes sociales y la gente va ahí. Pero la restauración en realidad se da cuando nosotros nos enfocamos, como ya tú lo dijiste, en la palabra de Dios, en la profecía bíblica, y tiene que ver con ese encuentro personal que hemos tenido con el Señor Jesucristo. En el capítulo 8 de San Juan nosotros vemos que Cristo restaura a una mujer, restaura sus emociones, restaura su dignidad, restaura su, como dijo José David, es su totalidad la restauración. Así que me siento muy agradecido por el hecho de que me hayan invitado a compartir con ustedes en esta oportunidad y celebrar junto con ustedes estos 30 años de ministerio. No, para nosotros pues siempre ha sido de bendición que estés con nosotros y en cada visita que nos haces, bueno, pues conocemos cosas nuevas. Siempre hay cosas nuevas que vamos aprendiendo también. Todos aprendemos. Así es. Y cada día pues hay más que conocer. Sobre todo en estos tiempos donde debemos estar vigilantes, como tú lo has dicho, con respecto a muchos que están hablando en cuanto a lo que se desconoce, porque los medios de comunicación, cualquier persona tiene la disposición de estar hablando, pero muchas veces sin estar con el conocimiento propio de las Escrituras. Y hablan de sugerencias, de opiniones, de ideas, pero no en base a la verdad. Sí. Y creemos que la verdad está en las Escrituras. Así mismo Por es. eso tu ministerio ha sido de mucha bendición a muchas familias de generación tras generación. Cuántas generaciones han crecido oyendo tu programa. Sí. Y porque te has sustentado siempre en la Escritura, en la palabra. Y ha sido un ejemplo para nosotros. Nosotros siempre ponemos como base las Escrituras. Si todo lo que oímos hoy, en este presente siglo de tanta confusión y engaño, Sí. si todo lo que oímos y vemos es con respecto a las Escrituras, bueno, podríamos irlo creyendo, porque es conforme a las Escrituras. Pero si no es conforme a las Escrituras, debemos tener cuidado con los tiempos peligrosos, como dice la Escritura también, que ya estamos viviendo tiempos de apostasía. Por eso es bueno estar dialogando, estar analizando todo lo que está ocurriendo. Y bueno, pues es una oportunidad también para que nos digas qué está sucediendo allá. Tú vienes del Canadá,
acaba de pasar toda la epidemia, hubo un movimiento muy fuerte en las iglesias. Y ahora, ¿qué está ocurriendo en las iglesias allá donde tú estás viviendo en el Canadá? Sí. Bueno, me siento muy agradecido, pastor, por el hecho de que he podido experimentar a Dios a través de diferentes culturas. Y es muy interesante que en estos últimos años, después de la pandemia, he recorrido también un poco el continente latinoamericano. Y los pastores me reportan de que un 20-30% de la gente no regresó a las iglesias. Pero es interesante que en Canadá hemos experimentado un crecimiento de la iglesia. Esto no se reporta mucho, más bien he escuchado que se está muriendo la iglesia en Canadá, pero por el contrario yo veo que las iglesias están creciendo. Nuestra iglesia particularmente después de la pandemia creció un 30%, un 30-40% de lo que ya teníamos antes. Y eso indica que estamos entrando en ese avivamiento. Ahora, como nosotros podemos ver, la historia de los avivamientos siempre comienza en lugares remotos, ¿no? Sí. En lugares distantes. Y luego Dios se va manifestando de diferentes maneras. Y una de las cosas que he visto en el Canadá es que se ha despertado el deseo de volver a las misiones, ¿no? En los 90s. A la obra misionera. A la obra misionera, sí. De ir hacia otros lugares. Hacia otros países, hacia otros continentes. En los años 90, 2000, Canadá y Estados Unidos sacó sus misioneros de diferentes partes del mundo. Sí. Y ahora en Canadá se habla de ir y volver a hacer misiones. Ellos creen que, por lo menos el círculo donde me muevo, se cree que cuando sacamos el aspecto de misiones, como tú ya decías, enmarcado en la palabra de Dios, entonces empezamos a morir. Y eso me agrada saber de que Dios de alguna manera está utilizando a estos pueblos. Estuve recientemente en España, ¿no? Y vi una situación realmente difícil, las iglesias en decadencia. Sin embargo, estuve con un pastor que me dice, nosotros hemos crecido después de la pandemia, hemos crecido. O sea, empezamos a ver que surgen. En Francia, que ha sido uno de los países más difíciles, sí, vemos que hubo un movimiento reciente, hace como unas 3-4 semanas atrás, de una manifestación de los creyentes en las calles. Entonces, algo está pasando en aquellos lugares que pensamos que ya no había esperanza. Y lo mismo va a pasar con México. Sabemos que la fidelidad de hombres como ustedes, de diferentes pastores que están en la montaña, en diferentes lugares, predicando la palabra de Dios, eso es lo que va a traer sanidad y salud a México. Sí, creemos que Dios es Dios de tiempos. Así y es. Todo tiene un tiempo y Dios se mueve de una manera pues muy diferente a nuestro propio pensamiento. Pero tenemos que perseverar creyéndole a Dios, seguir hablando de su palabra, orando, ayunando y confiando en sus promesas. Sí. Así que creemos que pronto esto también va a suceder en todo México, porque vemos, sentimos ese brote de avivamiento en algunos lugares, porque los medios de comunicación no dicen todo lo que está sucediendo verdaderamente en la iglesia. Y tú, pues, has tenido la oportunidad de estar ahora sí en el campo mismo de la experiencia, en el terreno mismo de la experiencia, en estas ciudades y en estas naciones. Así que es bueno oír de que ya Dios se está moviendo en algunos lugares, en un brote de avivamiento. Sí, y hablando de Canadá, que es muy conocido porque es un país que tiene muy alta, ¿no? la tasa de suicidios. Sí. Además de que también es uno de los países con muchos ateos. Entonces es muy bueno escuchar testimonios como este, ¿no? Que Dios está haciendo algo allá. Sí, pues donde hay tinieblas empieza a brotar más la luz, se empieza a ver más la luz del Evangelio. Y es lo que yo veo que está ocurriendo en muchos lugares en particular. En Europa yo había leído que había decaído
la fe de muchos cristianos allá en Europa. Y todo ello también estaba afectando a los Estados Unidos y al Canadá. Pero Dios se está moviendo, a pesar de que aparentemente estamos viendo de que en algunos lugares hay un decaimiento, pero en otros lugares hay un resurgimiento de la palabra de Dios. Se dice que 70% de las noticias que se leen en las redes sociales son falsas. Sí. Entonces, cuando viajo, yo escucho muchas cosas que me dicen, es cierto que en Canadá esto, es cierto que en Canadá los están metiendo presos a los pastores. No, absolutamente no es cierto. Seguimos proclamando el Evangelio y como tú lo decías, tenemos que ser como esos creyentes de Berea, verificar qué es lo que estamos predicando en esta palabra maravillosa. Y nosotros vemos que sí, que tal vez los brotes de ateísmo es una realidad, que hubo una decadencia. Y yo quiero enfatizar en esto, pastor. Cuando empezaron a sacar los misioneros de diferentes partes del mundo, empezó la decadencia en la iglesia en Norteamérica. Ahora que ellos han despertado a esta realidad, yo lo veo como un renacimiento, ¿no? Un reactivarse misioneramente, está trayendo ese gozo que le faltaba a la iglesia. Y cuando tenemos ese gozo empezamos a proclamar la palabra de Dios. No importa cuáles sean las circunstancias, si nos van a matar o no nos van a matar, queremos proclamar el Evangelio. Eso es lo que los verdaderos seguidores de Jesucristo proclamamos, que le vemos en la palabra, que dice que predicaban con denuedo, sin miedo, la palabra de Dios. Sí, con valentía. Exactamente. Y eso lo podemos ver ahora a muchos creyentes yendo a los lugares de poder, a la capital, Ottawa, ¿no? A decirle a los congresistas, nosotros estamos listos para enfrentar lo que ustedes quieran, porque tenemos la palabra de Dios. O sea, tenemos creyentes valientes que están proclamando la palabra de Dios. Y eso no se publica, eso no se dice mucho, pero sí se está viendo. Sí, y de allí la importancia de tener un misionero, como lo está señalando, un ministro que está viajando a otro lugar y lo estamos viendo, estamos oyendo su palabra que está predicando, lo estamos conociendo, porque a través de los medios de comunicación como son las redes sociales, bueno, puede haber mucho engaño allí y distorsión de la verdad, como estás hablando de Canadá, porque ciertamente habíamos visto de que había una gran persecución a los pastores, que estaban poniéndolos presos, etcétera. Y es lo que usan para la noticia, para mantener cautiva a una audiencia. Sí, un sensacionalismo. Entonces, qué bueno que ahora haya este mover de Dios para enviar a misioneros para que vayan a otros lugares y de viva voz vayan ellos hablando el mensaje de verdad, el mensaje de la palabra de Dios. Así que es una bendición el tenerte aquí con nosotros, porque, bueno, lo primero es, ¿será cierto lo que dicen allá, lo que dicen los medios de comunicación, o no es así? Entonces es bueno tener misioneros, tener personas que nos visitan y poder hablar de primera mano de lo que está ocurriendo en determinados lugares para no caer en los engaños del enemigo. No cabe duda, pastor, que el Señor sigue obrando, sigue haciendo, sigue restaurando a las familias en todas partes del mundo. No es muy interesante lo que estás diciendo, porque ahora que venía para México, se me acercó un hermano y dice, oíme, ¿cómo te atreves a ir a México? Y le digo, ¿por qué? No, porque tu vida está en peligro al llegar ahí. No, le digo, sí. No es como solo pintan las redes sociales, ¿no? Gente muy buena, muy positiva, se come muy rico y me gusta ir a México. Entonces, no debemos de creer todo lo que las redes dicen, pero sí debemos de confiar en toda la profecía que Dios ha dejado acá, porque se va a cumplir. Y entonces, como ustedes estaban diciendo hace un momento, muy importante entender que Dios comienza con el individuo, ¿no?
tal vez no va a masificar, pero va a comenzar con ese individuo, con ese padre de familia, con esa madre que lleva el Evangelio, la semilla del Evangelio, la semilla de la paz, y así es como va transformando. Yo siempre le he dicho a la gente, ¿quieres transformar tu gobierno? Transforma al individuo. A esa persona que va ahí, siémbrale valores, valores de la palabra de Dios. Y cuando Cristo viene al hogar, todo cambia. Sí. Eso fue lo que pasó en nuestra vida, eso fue lo que pasó en nuestra familia. Y tú mencionabas que yo me dedico a captar las historias y los testimonios, porque justamente yo soy testimonio de lo que un testimonio puede hacer en nuestras vidas. Y una vez que el Señor nos restauró, nos sanó, me dio otro concepto, otros valores del concepto de familia. Y ahora estamos celebrando con mi esposa este año 42 años de casado. Oh, gloria a Dios. Cuando mi padre nos abandonó, ¿viste? Cuando no había esperanza en nuestro hogar, el Evangelio vino, trajo esa fortaleza, ese fundamento para que nosotros podamos decirle al mundo hay esperanza. Y eso es lo que hacemos a través de los programas de radio, televisión y de la predicación de la palabra de Dios. Y no has dejado de hacerlo todavía, a pesar de tantos años, sigues en la frescura del Espíritu Santo, llevando la bendición a la familia, y por eso estamos viendo cómo Dios te sigue usando. Anoche fue nuestra primera reunión en el Centro Maranata, y les invitamos a todos los que nos están viendo para que nos acompañen. 7 de la noche, hoy tenemos el segundo servicio de restauración a la familia. Mañana terminamos 10 de la mañana. Y para aquellos que viven fuera de Villahermosa, fuera de nuestro territorio, fuera de nuestra nación, a través del internet se está transmitiendo el mensaje de bendición a la familia. Vamos a ver parte del mensaje que el pastor Ernesto Pinto predicó anoche en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata. Veamos. Señor, límpiame, purifícame, ten piedad de mí, conforme a tus misericordias, conforme a tu bondad, conforme a tu gracia. Eva y Adán nos vendieron al pecado, nos vendieron al enemigo simplemente por desobedecer la palabra, simplemente por desobedecer la voz de Dios, y nos metieron eternamente en esta lucha que tenemos. Sin embargo, esa promesa que está ahí, que tú le herirás en el calcañal y él te va a herir en la cabeza, se cumplió en la cruz del Calvario. Dice Juan que él te amó tanto, pero tanto, que derramó toda su sangre, derramó completamente su sangre en esa cruz. Y cuando ya no hubo sangre, dice que agua salió de su cuerpo. Puedes imaginar la conquista, la victoria sobre el pecado, sobre la maldad que Cristo Jesús. Puedes dimensionar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Sí, cierra tus ojos por un momento y mira a Cristo Jesús en este momento. No mires la tentación. No mires lo atractivo que está haciendo, esa prueba, esa lucha que estás teniendo en este momento. Sino que dile, Señor, gracias por morir por mí en esa cruz del Calvario. Y Él te dice hoy, Pedro, Juan, María, Carmen, como te llames, yo derramé toda mi sangre por ti. Quiero preguntarle nada más al hermano Ernesto Pinto si nos puede contar alguna historia, ¿no?, acerca de alguien, ¿no?, aunque sabemos que el testimonio de uno solo es poderoso por sí solo, pero si puede compartir alguna historia acerca de un matrimonio, una familia que no tuviese esperanza o que había perdido todo,
y que Dios hizo algo sobre ese matrimonio o esa familia. Claro, hemos visto y escuchado a través de los programas a muchos matrimonios ser restaurados, José David. Estaba predicando un evento similar a este y llegó una pareja, se acercó, me pidió si yo podía orar por ellos y le digo con mucho gusto, oramos. No sabía exactamente lo que estaba pasando, pero oré por restauración y porque Dios hiciera lo que tenía que hacer en el corazón, especialmente oré de este hombre. Y regresé, José David, un año más tarde, y estos chicos vinieron a verme y contaron el testimonio de lo que Dios había hecho. Los dos habían caído en infidelidad y habían perdido toda esperanza. Alguien les había dicho que iba a estar ese día compartiendo sobre temas de la familia, que vinieran. Y los dos vinieron por su propio, o sea que no vinieron juntos, sí, vinieron ahí y se reencontraron en esa reunión. Dios restauró el corazón de los dos. Un año más tarde me están abrazando y agradeciendo porque sus hijos se habían reconciliado con Dios también. Ellos estaban teniendo una luna de miel. En medio de la desesperanza surgió la esperanza que solamente Cristo Jesús puede dar. Y por eso le decía al pastor que mi ánimo, mi deseo, mi alegría de viajar por el continente es decirle a la gente, Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y sí hay esperanza. No importa qué tan difícil sea tu situación, para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Como restauró a este matrimonio que habían caído muy bajo, puede restaurar también tu matrimonio. Nos gustaría si podrías hacer una oración precisamente hacia nuestra audiencia, porque hay muchas personas que estarán viviendo la misma situación, sí, y creemos que la oración que se hace es fundamental para que Dios obre. Así que Dios te está usando, sí, en este ministerio. Mientras hablaba la palabra en este momento, mientras estaba hablando en el segmento anterior, el Señor me indicaba que hay un hombre que nos está escuchando, que está teniendo una tentación terrible con una mujer y está a punto de abandonar su matrimonio. Y yo te digo, este no es el momento de hacerlo, es el momento de huir de esa tentación y decirle al Señor Jesucristo, ven a mi vida, te necesito y voy a orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro para que tú rescates a este hombre que está pensando en abandonar su familia. Oro por aquellos matrimonios que están luchando, que están en dificultades, que en este momento dicen ya no hay esperanza. Y oro para que tu Espíritu Santo traiga la esperanza, y no solo la esperanza, sino la restauración que hemos hablado en este programa. Esa restauración que tú compraste en la cruz del Calvario y que el enemigo no podrá hacer absolutamente nada. Oro porque tú puedas atraer a los hijos al corazón de los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Bendigo las familias con toda bendición en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios sigue obrando a través del Espíritu Santo cuando un siervo o sierva de Dios envía la palabra. La palabra ha sido enviada y ahora, amigo, amiga, créela. Dios te ama, Dios está obrando a través de su palabra y la restauración es completa. En la vida personal, en la vida matrimonial, en la vida familiar. Hay que perseverar. Te aconsejamos, como siempre lo hacemos, a que estudies de la Biblia. Puedes comenzar estudiando el Evangelio según San Juan para conocer más de Jesucristo y asistir a una iglesia donde se esté enseñando la palabra de Dios por medio del pastor. Los pastores están sirviéndole hoy más que nunca al Señor en el estudio de las Escrituras. Así que hay que perseverar y mantente con nosotros. Estamos siempre en estos programas, tanto en radio como en televisión, también en el internet, para ayudar a la familia. Así que sean bienvenidos todos los que hoy han creído en Jesucristo. Dios sigue restaurando. Y damos gracias a Dios por tener la oportunidad de contar con el siervo Ernesto Pinto, quien nos acompaña para
estar bendiciendo a la familia. Te esperamos hoy, 7 de la noche, en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata, aquí en esta ciudad de Villahermosa, calle Belisario Domínguez, 519. Mañana es el último día, 10 de la mañana. Allí también estará predicando el pastor Ernesto Pinto, y a través del internet, aquellas personas que viven fuera de nuestros territorios podrán tener la oportunidad de ser bendecidos por el Señor. Así que hay muchas oportunidades para oír el mensaje del cielo, el mensaje del amor de Dios. Dios nos ama y Él quiere la salvación de vida eterna para toda persona que le crea a Él. Así que son los tiempos de restauración. El pastor Ernesto Pinto también está haciendo obra social, sí, muy importante en Sudamérica. ¿Podrías hablar un poco sobre ello? Rápido. Estamos en Centroamérica, en diferentes países, en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Tenemos alimentando niños de la calle o niños de madres solteras antes de que vayan a la escuela. Y es un esfuerzo misionero que estamos haciendo y agradecemos a Dios por sus oraciones. Estás poniendo por obra la fe. Así es. O sea que estás actuando, Dios te ha bendecido, de gracia has recibido, ahora estás dando de gracia. Así que damos gracias por tu ministerio. Y bueno, una última palabra ya para despedirnos. No, agradecerles a ustedes por la amabilidad, siempre sus oraciones y que me reciban acá. Lo agradezco profundamente y mi amistad con ustedes realmente me bendice. Conozco a David, y no voy a decir desde cuándo, pero imagina, estaba muy pequeñito y estaba muy agradecido con Dios que ahora está sirviendo al Señor. No, para nosotros ha sido de gran bendición tu amistad y el conocimiento que Dios nos permitió tener desde hace muchos años, desde que fuimos a COICOM. Sí. Así que gracias damos por tu visita y damos gracias por todos ustedes que nos acompañaron en este programa especial de entrevista con el pastor Ernesto Pinto. Les esperamos en nuestra celebración en Maranata. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.